Entonces, el día de hoy continuamos con los Hechos de los Apóstoles y el tema de hoy es el tiempo de incursionar, pero este pasaje que vamos a hablar el día de hoy es largo, son 43 versículos, así que decidí dividir los 43 versículos en 3 sermones para poder hablar cómo es que lo que la Escritura establece aquí y desde el punto de vista de Dios, cuando mira el Señor lo que va a hacer para pasar el Evangelio del pueblo judío al pueblo gentil. Entonces hace que entre en transición, lo prepara al líder principal de la iglesia en ese tiempo, que es el apóstol Pedro, lo prepara primeramente haciendo unos milagros en un lugar donde había bastantes gentiles y tiene que hospedarse en un lugar donde vive un gentil y le hace convivir con un gentil. Ahora está en un periodo de transición, pero son 43 versículos que hablan ahora de la misma transición desde el punto de vista de Dios. La transición de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo desde el pueblo judío ahora a los gentiles, que era el plan de Dios, que era la promesa de Dios, que Dios había prometido a Abraham y le había dicho que él será bendición, él será bendecido y será bendición para todas las naciones. Si uno ve ese versículo, ¿cómo uno va a entender la bendición de Dios a través de Abraham a las naciones? Y justamente viene esto por la expansión del Evangelio del Señor Jesucristo. Y este periodo de transición, entonces, de predicar el Evangelio solamente entre los judíos, ahora predicar entre los gentiles, es justamente parte del cumplimiento de esta profecía, de esta promesa hecha a Abraham, que ahora los gentiles tendrían bendición a través del pueblo de Israel. Así que este era el tiempo de incursionar, era el tiempo de entrar a un territorio diferente al cual los apóstoles estaban acostumbrados. Era el tiempo de incursionar a un nuevo territorio. Pero en estos 3 sermones, la pregunta que voy a responder el día de hoy es: ¿puede Dios darle dirección a tu vida? Y la primera parte de este sermón, del versículo 1 al versículo 16, responde a esta pregunta. ¿Puede darle Dios dirección a tu vida? Y quiero decirte también esto, tal vez es la inquietud que hay en tu corazón. ¿Puede darle Dios dirección a tu vida? ¿Cómo puedo saber yo la dirección de Dios en mi vida? Y estaremos hablando en los otros sermones acerca de esto también. Y estaremos hablando también de la razón por la cual Dios da dirección a la vida de las personas. ¿Qué cosa a Dios le interesa dirigir en la vida de las personas? Pero en el versículo 1 al 16 leemos lo siguiente, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta la memoria delante de mí, para memoria delante de mí. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre bueno, bendice tu palabra. Y hoy enséñanos, Señor, tu palabra, enséñanos la Escritura. Ayúdanos a entender, Señor, y responder esta pregunta, Señor, que si tú puedes dirigir nuestras vidas, darnos dirección a nuestras vidas. Te bendecimos el día de hoy, en el Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, podemos decir tal vez y afirmar, empezar afirmando esto,
que la vida de los seres humanos o que los seres humanos necesitan dirección de Dios. Podemos decir que todos los seres humanos necesitan dirección de Dios, sean creyentes o no sean creyentes, sean personas que han reconocido a Él como su Salvador personal o no lo hayan reconocido. Y este pasaje es una muestra de que realmente el hombre necesita dirección en su vida. El trasfondo histórico de este pasaje nos muestra que es una transición, como decíamos al principio, de llevar el Evangelio solamente en el contexto del pueblo judío, ahora hacia el pueblo gentil, a todas aquellas naciones que no eran judías. La extensión de la iglesia, de su nación de nacimiento, que era Israel, hacia los otros lugares, nos va a mostrar en ese proceso cómo es que Dios dirige a las personas, cómo es que Dios dirige a los seres humanos. Por otra parte, Dios aquí está hablando y está mostrando que hay una transición en llevar el Evangelio y el cumplimiento de la promesa de Abraham, como lo hemos hablado. Y en este capítulo 10 se señalan el propósito de Dios como la transición, pero como es grande el capítulo, así como lo hemos dicho antes, vamos a dividir en 3 partes. Pero las 3 partes hablan de la dirección de Dios. Y este sermón, como hemos dicho, va a responder a la dirección de Dios. ¿Puede Dios dirigir tu vida? Es muy probable que el día de hoy necesitas dirección de Dios en tu vida. Tal vez no sabes qué hacer, pero hoy intentaremos responder esta pregunta, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 8, encontramos que un ángel de Dios manda a Cornelio a llamar a Simón para que él sepa lo que va a hacer. Pero hay algunas observaciones que hacer antes de poder solamente ver el texto de la Escritura. El texto de la Escritura nos dice que este era Cornelio, este era un centurión romano de la compañía llamada la Italiana, o sea, que tenía en su mando como 100 soldados. O sea, era un hombre del ejército. Era un hombre, un centurión. Centurión viene de 100. Era un hombre que comandaba a 100 soldados. Estaban bajo su mando 100 soldados. No dice la Escritura que tenía una nacionalidad que él había adquirido, como muchos adquirimos la nacionalidad aquí en los Estados Unidos o en el Imperio Romano. Algunos compraban la nacionalidad romana o algunos nacían en territorios que luego los romanos reconocían que era parte del imperio y obtenían la nacionalidad por nacimiento. La Escritura no dice eso. El apóstol Pablo afirma bien claramente respecto de eso, que él era ciudadano romano de nacimiento, aunque de origen nacional era judío, su etnia era judía. Pero de Cornelio no dice eso. Aparentemente, él era un ciudadano romano, era un gentil, no era judío, obviamente. Entonces, este hombre nos está dando detalles de la Escritura, que aparte de la profesión que él hacía, era un hombre de ejército, era un hombre, además, dice la Escritura, que tenía un carácter piadoso, era un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. No solamente él era el temeroso de Dios, sino que toda su familia daba testimonio de que él era un hombre temeroso de Dios. Y que hacía muchas limosnas, dice. Eso nos habla de que este hombre era generoso, tenía generosidad, ayudaba a las personas. Y entonces eso nos puede hacer entender también que él tenía una familia que era también generosa. Hermanos, muchos de este tipo de familias existen el día de hoy en los Estados Unidos y en el mundo. Familias que son buenas, familias que son temerosas de Dios, familias que son personas que ayudan a los demás, son personas que son un bien para la sociedad. Si bien no han llegado a una iglesia, pero son positivos para la sociedad, son una contribución para la sociedad. Son gente que hace el bien, no son gente que hace el mal, son gente como Cornelio, son gente que viven sinceramente procurando hacer las cosas bien. Pero había una cosa que todavía desde la perspectiva de Dios le faltaba a este tipo de persona. La Escritura está diciendo que no es suficiente ser como Cornelio, tener una linda familia, hacer las cosas bien, ser generoso, tener prestigio como familia en el medio donde vive. Tener una posición no es suficiente. Tener todas estas cosas, había algo que todavía faltaba. Si consistiría en esto solamente, el tener una buena relación con Dios, ya Cornelio tendría la solución a su vida.
Si se tratara solamente de tener una buena familia, de tener unos buenos hijos, de tener una buena profesión, una buena ocupación, ser generoso, y con todo eso ya hemos agradado a Dios y ahora ya estamos en relación con Dios, Cornelio ya lo habría tenido todo. O sea, por otra parte, tener una buena familia, y en este caso agradable a Dios por las cosas que él hacía, porque créanme, la Escritura está diciendo acá claramente que Dios ha visto las limosnas, la generosidad de este hombre, y Dios se ha acercado a hablarle a él por su Espíritu Santo. Pero Dios se ha acercado a hablarle a él por su Espíritu Santo porque le hacía falta algo más a Cornelio. O sea, tener el reconocimiento de la sociedad, el prestigio como centurión romano. Tampoco eso le ayudaba a tener una completa relación con Dios. Cornelio tenía este prestigio con la comunidad. Mire que aunque Cornelio conocía a Dios, había algo que él no conocía. Era el Señor Jesucristo. Eso marca la diferencia. Por eso que decía al principio, en este mundo hay personas que son buenas, familias tienen buenas, son excelentes ciudadanos, son generosos, fundan organizaciones sin fines de lucro, ayudan a muchas personas, apoyan hospitales, adoptan carreteras para que esas carreteras se mantengan bien, crean fundaciones para dar becas a los estudiantes. Son gente de beneficio para la sociedad. Pero tal vez les hace falta conocer al Señor Jesucristo. Y esto es lo que está diciendo la Escritura. Así que en este pasaje podemos ver que Dios le habla y le manda a llamar a Pedro. Y le dice, en una visión se le presenta, y así como hemos leído en la Escritura, le dice, ve y busca a un hombre que se llama Simón, que se hospeda en la casa de un curtidor, y hazlo venir, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Está diciendo en otras palabras, esta vez me agrada que seas generoso, me agrada que seas temeroso de mí, me agrada que siempre estés orando, me agrada que eres bueno, tienes una linda familia, pero ¿sabes qué? Llámalo a Simón el curtidor, a Simón, Pedro, está donde Simón el curtidor, lo haces venir a tu casa y él te va a decir lo que tienes que hacer, él te va a decir lo que te hace falta. Hermanos, aquí podemos ver que en esta visión Dios le está mostrando la necesidad que tiene Cornelio. En esta visión Cornelio puede ver que Dios le está dirigiendo. Y aquí hay dos cosas de la dirección de Dios. Cómo Dios dirige a una persona que no le conoce a él. Cornelio sabía de él, pero no tenía una relación con él. Estaba informado que Dios existía. Es más, no vivía en contra de la ley de Dios. Él quería vivir como Dios decía. Pero hay dos cosas a través de las cuales Dios le dirige. La primera cosa, podemos ver que Dios le habla a Cornelio por su palabra. Cuando dice aquí que un ángel o una voz le habló, está refiriéndose a la palabra de Dios. Hermanos, la persona que no conoce al Señor Jesucristo, cuando es expuesta a la palabra de Dios, estamos seguros que Dios le va a hablar a través de su palabra. Porque no va a mandar solamente, como en aquel tiempo, ángeles para hablar a las personas, como en este caso específico de Cornelio, sino que ahora tenemos la Biblia, que es la Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la persona que es expuesta a la palabra de Dios, obviamente Dios le va a hablar en su vida. Por eso hay un ministerio que se llama los Gedeones Internacional. Su ministerio, lo único que hacen es dejar Biblias en los hoteles y en el ejército y en todos los lugares donde les permiten dejar. Ellos no predican el Evangelio, no hacen nada. Solamente contribuyen dinero para imprimir Biblias y Nuevos Testamentos y los dejan en lugares estratégicos donde la gente puede leer la palabra de Dios. Y aquí estaba experimentando Cornelio la dirección de Dios porque Dios le estaba hablando por su palabra y le estaba diciendo, anda a buscar a Simón Pedro en la casa de Simón el curtidor y hazlo venir y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y la segunda cosa de la dirección de Dios que se ve en estos versículos es que el apóstol Pedro es el que le iba a hablar a Cornelio de su necesidad. Eso quiere decir que es importante el congregarnos. Y así como hemos hablado en otros sermones, es importante que la persona se acerque donde hay otros creyentes que conocen a Cristo Jesús. Tal vez tú nunca has estado en contacto con el Señor Jesucristo. Tal vez nunca has estado en contacto con una iglesia.
La primera forma que Dios te va a hablar es a través de la Escritura. Debes leer la palabra de Dios. Te recomiendo que empieces leyendo el Evangelio según San Juan. No porque me llame Juan, sino porque es más fácil de entender. Pero Dios te va a hablar por la Escritura. Y la segunda cosa, Dios te va a hablar a través de la gente de su iglesia. Cornelio no conocía del Señor Jesucristo, pero necesitaba que alguien le explique el Evangelio de Jesús. Tiene que explicarte a alguien que ya ha vivido en el Señor Jesucristo, alguien que ya ha encontrado al Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es, ¿puede Dios dirigir tu vida? Sí, Dios puede dirigir tu vida. ¿Puedes darle dirección a tu vida a Dios? Sí, Dios puede darle dirección a tu vida. Está incursionando Dios en un nuevo territorio a través de los apóstoles, del apóstol Pedro aquí. Está incursionando. Pero al incursionar, Dios puede dirigir tu vida. Y la primera dirección que Dios le quiere dar a la vida de la persona, que tal vez es un buen ciudadano, tiene una buena familia, tiene una buena ocupación, tiene prestigio en la sociedad, está haciendo todas las cosas bien, es de aporte positivo a la sociedad, la primera dirección que Dios le quiere dar a esta persona es que se encuentre con el Señor Jesucristo. Amén. No había sido suficiente comportarse bien. Eso está muy bien cuando vamos a la clase de la escuela, ¿verdad? Me he portado bien. No había sido suficiente portarse bien. A Dios le agrada, por supuesto, le agrada que nos portemos bien. Pero es necesario que la persona le encuentre al Señor Jesucristo y Dios nos dirige hacia personas que ya conocen de Él, como el apóstol Pablo. Así que hay dos cosas de la dirección de Dios aquí. Y Dios nos dirige a través de convicciones en nuestro corazón. Cuando uno lee la Escritura le habla a su corazón y le convence de algo a su corazón. Y cuando la Escritura le convence de algo a su corazón, le ha dado una convicción y por tanto lo que espera Dios es que nosotros obedezcamos esa Escritura que nosotros hemos leído. Si tú por primera vez estás expuesto a la lectura de la Escritura y Dios te ha hablado algo en tu corazón, ahí te estás convenciendo, obedece al Señor en lo que te ha dicho. Si tú no conoces al Señor Jesucristo todavía y has leído la Escritura, esta convicción que te está dando Dios es lo que Él te está hablando, así como le habló a Cornelio, para que tú vengas a Él y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Amén. En este caso, Pedro tenía un mensaje de Dios para dirigir a la vida de Cornelio. No se trataba de un mensaje general, sino era un mensaje específico. Era el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, si vamos a hablar en términos de negocios, el único negocio que Dios quiere tener con una persona que no le conoce todavía es que lo conozca. Personas buenas, ciudadanos honorables, ciudadanas honorables, viven en este mundo. No todos, por supuesto, pero hay gente que es buena. Pero el único negocio que Dios quiere con estas personas, antes que cualquier otra cosa, es que estas personas le conozcan. Y eso es un punto bien importante en este pasaje. Es muy posible que sea una persona buena, sincera, temerosa de Dios. Mire lo que Dios hace en la vida de Cornelio. A Dios le agrada Cornelio. Sin embargo, lo que Dios quiere es que Cornelio encuentre al Señor Jesucristo y lo adopte como su Señor y su Salvador. Así que le hago pensar en su vida. Tal vez muchos dirán, pero yo no soy tan malo, ¿yo para qué necesito entregar mi vida a Cristo? Ahí está la razón. La razón no es porque haces cosas mal. La razón es porque Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, porque por más bueno que seas, hay pecado en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez está haciendo usted peticiones a Dios, pero tal vez la primera petición que Dios le gustaría contestar es que usted lo conozca a Él personalmente. Es lo que primero le importa a Él. ¿Dios puede dirigir la vida de las personas? Sí. Y de aquel que no conoce al Señor Jesucristo, la primera dirección que le quiere dar Dios en su vida es que le conozca a Él personalmente. Hermanos y amigos, quiero decirles que Dios está invitando a la puerta de su corazón el día de hoy, para que usted le conozca a Él. Que usted sea bueno, le agrada a Dios, pero es necesario que usted se rinda ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos,
El Señor te invita, y amigo, el Señor te invita hoy mismo y quiere dirigir tu vida. La pregunta es si tú aceptarás su dirección. Como hemos visto en estos versículos, un ángel de Dios manda a Cornelio a llamar a Simón para que sepa lo que debe hacer. La vida de las personas ejemplares, aún la vida de las personas ejemplares de este mundo, necesita la dirección de Dios, y esa dirección de Dios para esta persona es el Señor Jesucristo. Vamos con la segunda parte del pasaje, que está en el versículo 9 hasta el versículo 15. He de volver a leer. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro afirma a Dios que no puede comer animales que le prohíben la ley, y estaba en toda la razón. ¿Se puede interpretar este pasaje como que Dios intentando que Pedro desobedezca la Escritura? No. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Porque como ustedes no son capaces de cumplir la ley, ninguno de ustedes, yo voy a cumplir la ley por ustedes, para que al que yo asigne, al que yo justifique, ya se entienda que ha cumplido la ley por mí, y por gracia van a ser salvos, y ahora ya no van a vivir más bajo la ley, sino por la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y lo mismo que la ley, pero con el poder de Dios, el Espíritu Santo les va a motivar como resultado de su salvación a poder cumplir la ley hasta donde ustedes puedan andar. Y cuando ustedes se equivocan de no poder cumplir la ley, podemos confesar nuestros pecados al Señor y otra vez empezar de cero. Entonces, la dinámica de ser cristiano en la época del Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros no cumplimos la ley para salvación, es una referencia moral para nosotros. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos da la capacidad de poder obedecer a Dios. Por eso que ser cristiano es sobrenatural, no es un esfuerzo personal. Porque el Espíritu Santo le impulsa a uno a poder alcanzar los valores morales de la ley. Pero aquí Pedro le está diciendo y le está afirmando a Dios que él no va a comer ningún animal prohibido. Dios no estaba queriendo que él desobedezca la ley. Lo que Dios ya había hecho es que el Señor ya había muerto en la cruz del Calvario. Ahora la gracia estaba disponible para todos. Y no solamente para los gentiles, para los judíos, sino también para los gentiles. Acuérdense que estábamos en transición. Ahora el mensaje del Evangelio está yendo del pueblo judío, está yendo al pueblo gentil. Ya Dios le ha preparado a Pedro con unos milagros anteriores y lo ha hecho en lugares donde habían bastantes gentiles. Y ahora Dios le muestra una visión a Pedro. Y aquí en esta visión se puede ver la dirección de Dios otra vez, pero esta vez a un creyente. En la primera parte hemos visto la dirección de Dios a una persona que no cree. Y la única dirección que Dios quiere darle es con su Espíritu Santo para que se encuentre con Él. Ahora vemos la dirección de Dios, pero en un creyente. Este es Pedro. Y Pedro es creyente y él está en la azotea de hambre. Es interesante, si usted ve los detalles del pasaje, que Pedro está de hambre. Inmediatamente está de hambre, le están preparando algo de comer. Aparece este lienzo con muchas cosas para comer, pero eran animales comunes, como dice Pedro, cosas que a los judíos no les ha permitido comer. Así que al caminar cerca de esta ciudad, al entrar a este lugar, tiene esta experiencia el apóstol Pedro. Y Pedro dice: yo no voy a comer ninguna cosa común entra a mi boca. Y le dice el Señor: Pedro,
no llames común aquello que yo he limpiado. Se refería al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La disponibilidad de la salvación, no solamente para judíos, sino también ahora para gentiles. Hermanos, pero ¿qué conexión hay cuando Pedro dice tuvo hambre? Se dice que tuvo hambre y ahora, mientras le preparan la comida, baja este lienzo para mostrarle que debe comer animales comunes. Aquí la palabra está tratando de decir de la misma manera que tú tienes hambre por comer. Yo tengo hambre espiritual. El Señor está hablando, yo tengo hambre espiritual, pero no por comida física, que como tú, sino hambre por un pueblo que está más allá del pueblo judío, que son los gentiles. Eso está tratando de decir Dios. Está hablando de una manera figurativa con el apóstol Pedro, pero él todavía no está entendiendo de qué se trata. Y esto es otra cosa importante. Cuando Dios a veces nos dirige a nosotros nosotros no entendemos todos los pasos de la dirección de Dios. Por eso es que nos ha llamado a nosotros a andar por fe en la vida cristiana. ¿Amén? No vamos a saber nunca todo lo que viene después, no vamos a saber. Pero tenemos que andar por fe. Y así dirige Dios. O sea, un requisito para ser dirigidos por Dios es también tener fe. Si no tienes fe, ¿cómo vas a creer en la dirección de Dios? No tenemos todas las cosas aseguradas, hermanos. Es cierto que aquí en los Estados Unidos las cosas funcionan casi como reloj. El cheque va a llegar. Las cosas van a llegar. Los biles siempre van a llegar, hermanos. Siempre van a llegar. ¿Verdad? Pero nosotros por fe esperamos que eso se va a hacer real. No estamos seguros de que va a ser así. ¿Qué tal ocurre algo con una compañía? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Cuando yo trabajaba en una compañía aquí, iba el lunes, de pronto ya no tenía trabajo. Yo estaba seguro que el lunes voy a tener trabajo. Iba y decía, lo siento, pero nos han reducido el contrato, o estos work orders no han corrido y no hay trabajo. Ya 2 días, 3 días buscando trabajo. Pasa eso. O sea, nosotros tenemos que andar por fe, y cuando Dios nos dirige, también requiere que nosotros andemos por fe. Pedro no sabía todo lo que le iba a pasar. Y vemos aquí que a la hora sexta dice que Dios le habla a Pedro. Pero a Cornelio le habla a la hora 9. Pero a la hora 9 del día anterior, no hay que confundirse. Día anterior a la hora 9 significa como más o menos como a las 3 de la tarde, porque los judíos medían la hora desde que salía el sol. La primera hora era cuando salía el sol, y la 9 era como las 3 de la tarde, y la hora sexta era como del mediodía. Entonces a Pedro le habla al mediodía porque está de hambre, era lunch time. Le habla al mediodía. Y ahí cuando él tiene hambre, le muestra a Dios el hambre que él tiene por el otro pueblo, que no es el judío obviamente, es el pueblo gentil. Entonces Dios le muestra esta visión a Pedro y le dice que mate y coma cuantos animales había ahí. Y entonces aquí podemos ver otros principios de la dirección de Dios. Mire, cuando Dios le dirige al creyente, Dios le habla por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y quería compartirles esta mañana acerca de cómo hago yo mi devocional. Mi devocional, o cómo se debe hacer devocional, usted debe levantarse en la mañana. La mejor hora para hacer su devocional es levantarse en la mañana. Porque yo sé por la Escritura que Dios dirige la vida cuando yo leo la palabra del Señor. Hago mi devocional. Pero si no leo la palabra de Dios, no hago mi devocional, ¿cómo espero la dirección de Dios en mi vida? Aquí le está dirigiendo a Pedro y le está hablando Dios, le está hablando directamente. Ahora nosotros no tenemos esa conversación directa tal vez con Dios, aunque no descartamos que Dios es poderoso, que puede hablar a quien quiera hablar, pero Dios nos ha dado su palabra a través de la cual Él nos habla. Entonces, si quieres tener dirección de Dios en tu vida, no solamente por el día, sino por el resto de tus días, es conveniente que hagas tu devocional. Porque al hacer tu devocional, al leer la palabra, entonces Dios te habla. Ahora yo les comparto cómo hago mi devocional. Hermanos, yo no hago un estudio teológico cuando hago mi devocional. Una cosa para mí es preparar el sermón y otra cosa hacer mi devocional. Hacer mi devocional es, yo voy a la Escritura, leo para que Dios me hable a mí como ser humano. A mí como Juan Ancalle, a mí como papá, a mí como hombre. A mí como persona, a mí como ser humano con aspiraciones, a mí como ser humano con debilidades, a mí como ser humano en mis metas.
Voy como Juan Ancalle, no voy como pastor Juan Ancalle. Hay horarios cuando yo voy como pastor Juan Ancalle, estoy sentado con la escritura, investigando contexto, trasfondo, significado de palabras, qué dice el texto, en cuántas partes se divide el texto, cuál es la idea principal, cuál es la idea de esto, lo de lo otro, cuál es lo que los otros teólogos han explicado de este pasaje, quién ha sido el primer teólogo que ha opinado de este pasaje, quién ha dicho qué de este pasaje. Eso es preparar un sermón. Hay diferencia entre preparar un sermón y tu devocional diario, hermano. Tu devocional diario es cuando tú te acercas a Dios tal como eres para que Dios te hable por su palabra. Mira, yo estoy haciendo mi devocional de Ezequiel ahora. Leo 4 capítulos día. En la mañana leo 4 capítulos. Y cuando voy leyendo, voy viendo que en algunas partes Dios me está hablando a mí. No para predicarles a ustedes, me está hablando a mí. Porque para predicarles a ustedes son otras cosas que el Señor me muestra, pero esto es para mí. Y mire lo que he encontrado en estos días y cómo me ha hablado a mí. Yo quiero ponerle ejemplo para que usted tenga su devocional, amén. Amén, hermano. Para que usted despierte en la mañana y usted haga su devocional. Dice Ezequiel capítulo 18, que no tiene que ver nada con el tema que estoy hablando. 18 capítulo 27 dice, apartándose el impío de su impiedad, que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando yo leí este pasaje, Dios me está hablando a mí. Me está hablando a mí de tratar con mi propia vida. Si hay cosas que yo no hago bien, como Juan Ancalle, tengo que arrepentirme y luego convertirme. Porque como soy hijo de Dios, si yo no me convierto, no me arrepiento, mi papá me va a hacer convertir y ese es Dios. Me va a hacer arrepentir Él. Él se va a encargar de disciplinarme como le ha disciplinado a Israel. Eso yo entiendo de ese pasaje. Por eso es importante. Y ese día ya me levanto, pues no con los ojos, hoy, a portarse bien hoy día, ¿no? Ya me levanto, ¿no? A ver qué hago bien, como dice el pasaje el día de hoy. Comprende, hermano, qué importante es hacer tu devocional. Ahí no he preparado sermón, ahí no he chequeado el contexto, no he chequeado quién es el autor, en qué parte de la historia bíblica. Estoy solamente leyendo la Biblia para que me hable a mi corazón. Amén. O sea que aquí Pedro, cuando escucha la dirección de Dios, Dios le está hablando por su palabra. Y este es el punto que quería hacer el día de hoy, hermano. Que si tú quieres la dirección de Dios en tu vida, es bueno que te encuentres en un tiempo devocional con Él diariamente. No tienes que leer 4 capítulos como yo. Tal vez puedes leer un capítulo nomás. ¿Ya? Y si no puedes leer en la noche, puedes hacer una disciplina. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es, en la mañana yo leo en español y en la noche leo lo mismo en inglés. ¿Ok? Me hago mi disciplina. Y si diremos en la mañana, diremos, me he olvidado. O ha salido muy rápido, que me he despertado tarde, a los niños hay que llevarlos a la escuela y ya me ha agarrado la tarde, como dicen los salvadoreños. Entonces, vuelvo en la noche y restituyo mi devocional. No me complico la vida, que en ese horario siempre tengo que ser legalista, ahora no he hecho el pecado. No, tampoco, hermano. Si se me ha ido, me ha agarrado la tarde ahí, hermano, en la noche siempre, el día tiene 24 horas, puedo nomás reponerme. Amén. Pero Dios te habla por su palabra, así como le ha hablado a Pedro. Y le estaba dirigiendo por su palabra. Y la segunda forma en que le habla a Pedro, fíjense, cuando aparece, van a ver más después, pero Dios le habla a Pedro por las circunstancias. Pero esas circunstancias son controladas por Dios. O sea, porque todo lo que tú vives está en Dios. Dios sabe todo lo que tú vives.
¿Dios puede dirigir la vida del creyente? Sí, a través de su palabra. ¿Dios puede dirigir la vida del creyente? Sí, a través de las circunstancias que están a tu alrededor. A veces las circunstancias te hablan tan fuerte de lo que debes hacer que el más sordo podría escuchar. Pero dicen también que no hay más sordo que aquel que no quiere oír, ni más ciego que aquel que no quiere ver. Pero a veces nuestra reacción ante Dios es de esa manera. Así que esto pone en relieve que Pedro quiere obedecer en el cumplimiento de la ley, en lo relacionado a los alimentos. Sin embargo, aquí tiene una orden de Dios para poder él obedecer esto y entender este mensaje, aunque la dirección de Dios no era bien clara en ese momento. ¿Cómo uno puede entender? Me da hambre y aparece un lienzo que sube y que baja y come. Y ahora, ¿qué será esto? ¿No? Pero Pedro tenía fe, era un hombre de Dios, era un hombre del Espíritu, que podía luego entender lo que Dios le había dicho. Lo que Dios está haciendo a Pedro es, le está hablando que él tiene que predicar el Evangelio. Así como él tenía hambre por la comida, Dios tiene hambre para que el Evangelio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario sea conocido también por los gentiles. ¿Necesitan los creyentes dirección en su vida? Sí, necesitan los creyentes dirección en su vida. ¿Dios puede dirigir la vida de los creyentes? Sí, lo puede hacer a través de la Escritura. También este pasaje nos habla de que Dios dirige a los creyentes a través de la palabra. Hermanos, ya les he hablado de mi vida devocional. ¿Cuánto mejor seríamos en este mundo si nosotros tenemos nuestra propia vida devocional? ¿Cuántos problemas podemos evitar? ¿Cuántos matrimonios pueden dejar de pelear? ¿Cuántos hijos pueden ser mejores hijos si van a la palabra del Señor? ¿Cuántas personas pueden ser mejores trabajadores, mejores obreros, mejores empleados, mejores empresarios cuando van primero a la palabra del Señor? Dios nos dirige a través de convicciones en nuestro corazón, porque Dios quiere que seamos para su gloria. Y esas convicciones en nuestro corazón, Dios quiere que hagamos todas las cosas para su gloria. En este caso, Pedro tenía un mensaje de Dios para dirigir la vida de Cornelio. No se trataba de un mensaje general, se trataba de un mensaje específico, el Evangelio del Señor Jesucristo en la vida de Cornelio. ¿Tú quieres que Dios te hable en tu vida, que Dios te dirija en tu vida? Entra en contacto con la palabra de Dios. Aprende la palabra del Señor, lee la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Y también estate atento a las circunstancias. Dios puede hablarte a través de las circunstancias, y especialmente si estás en un grupo de creyentes como es el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church, como es este grupo. Y podemos decir que Pedro afirma que él no puede comer animales prohibidos bajo la ley. Eso nos muestra que la vida de los creyentes necesita ser dirigida por Dios. Nosotros necesitamos ser dirigidos por Dios. No es suficiente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es necesario vivir bajo la guía de Dios a través de su palabra. ¿Dios puede dirigir tu vida? Sí. Un ángel de Dios manda a Cornelio a llamar a Simón para que sepa lo que él debe hacer. Y lo que él debe hacer es conocer al Señor Jesucristo. La vida de los creyentes ejemplares, las personas ejemplares, necesitan la dirección de Dios. Y Pedro afirma a Dios que no puede comer animales prohibidos. Y esto muestra que la vida de los creyentes necesitan ser dirigidos por Dios. En esta incursión que está haciendo Dios a través del Espíritu Santo con la iglesia, del pueblo judío al pueblo gentil, el apóstol Pedro, Cornelio y otros experimentan la dirección de Dios. Y este pasaje nos enseña y nos va a enseñar acerca de la dirección de Dios. ¿Puede Dios dirigir tu vida? Sí puede dirigir tu vida. Vuélcate a las Escrituras y Dios te estará hablando a tu corazón en lo que tú debes hacer. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de los Hechos y gracias por las cosas que en ella aprendemos, porque nos haces reflexionar, Señor, sobre las cosas que tenemos que hacer. Que tú nos puedes hablar, nos puedes dirigir, y lo haces a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas,
Y ahora, Señor, modifiques el corazón de tus hijos en esta tarde para que ellos puedan volcarse a las Escrituras y buscar tu dirección en las Escrituras. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.